Continuamos con Lu 4.0. Muy bien, pues continuamos desde Cartagena en esta convención bancaria, en Asobancaria, en la edición número 58, y uno de los temas que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia en el mundo y en el sector financiero es la identidad digital. Cómo las personas pueden, pues hoy día ya tener una identidad digital, validar su identidad de manera biométrica, esto con datos únicos y exclusivos de su huella dactilar o incluso a través del reconocimiento facial, y también cómo esa identidad digital pues ha sido vulnerada o puede ser fácilmente vulnerada en casos de pues algunos ciberataques. Pues a continuación vamos a hablar de la importancia de la identidad digital, pero sobre todo también de cómo las personas y las empresas podrían blindarse de mejor manera para evitar fraudes financieros en últimas o suplantación también de identidad. Y por eso quiero saludar en estos momentos a Liliana Carreño, quien es la CEO de Accede. Liliana, buenas noches, bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Liliana, pues gracias por aceptar esta invitación que hemos hecho desde Blue 4.0 y iniciamos esta semana. Quiero pues arrancar por acá, Liliana, con una cifra pues muy importante, una cifra que emitió la Superintendencia Financiera, en la que hablan de cerca de 28.000, o más bien, en la que hablan de más de 28.000 millones de ciberataques que recibió pues en el último año el sector bancario, el sector financiero. Esto es una cifra muy importante, ver cómo pues cada vez más los ciberdelincuentes están fortaleciendo o robusteciendo sus mecanismos de ataque para que cada vez sean mucho más numerosos. Así es, Fernando, esa cifra es real, y aquí la obligación que tenemos las empresas de blindarnos cada día más con soluciones que sean realmente eficientes y eficaces para poder disminuir ese número de ciberataques. Y aquí aquí una cosa que tú mencionabas al comienzo, la importancia de las soluciones biométricas o la identidad digital. Una solución biométrica, como tú bien lo dices, son esas características físicas y comportamentales que tenemos cada individuo y que son absolutamente irrepetibles, que no se pueden copiar por más inteligencia artificial que haya. Entonces aquí entra un juego muy importante en el desarrollo de estas soluciones biométricas, cómo las trabajas, cómo las desarrollas desde el punto de vista tecnológico para asegurar que no vayan a ser atacadas por soluciones de inteligencia artificial, que es realmente el medio que más están utilizando los ciberdelincuentes. Claro, porque es que a través de la inteligencia artificial, que si bien trae muchas ventajas, pues los desarrollos que se hacen en esta materia, pues también de alguna manera le ha puesto sobre la mesa pues algunas herramientas a los ciberdelincuentes, ¿no? Y es que pues la usan para suplantar la voz, suplantar la identidad, y esto claramente es una amenaza latente. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿cómo pueden hacer las empresas para que sus sistemas estén pues mucho más seguros? Y es que esto lo pregunto porque hace algunos años, tal vez más de 10 años, se hablaba de firewalls, ¿no? Y era como blindar la información a través de muros de contención. Claro, esto en el mundo cibernético, como muros de construcción, construirlos alrededor de los datos para que los ciberdelincuentes no pudieran atravesar pues estos muros, ¿no? Pero hoy esto ha evolucionado pues mucho más, y los ciberataques son mucho más sofisticados, lo que lleva precisamente a que las empresas tengan pues sistemas de blindaje mucho más avanzados. ¿En qué estamos en este sentido? Tú acabas de mencionar algo súper importante, Fernando, y es definitivamente, a medida que vamos evolucionando en soluciones, también los hackers o los ciberdelincuentes van evolucionando en su tipo de ataques. Y hay una cifra que me parece súper importante dar, y es en Estados Unidos más o menos 58.000 personas que pertenecían al mundo de la tecnología han perdido su trabajo en el último periodo. Esas 58.000 personas, al no encontrar trabajo,
inclusive han tenido que entrar en el juego de la ciberdelincuencia. Entonces son personas que salen del mundo de la tecnología muy bien preparados desde ese punto de vista y que pueden inclusive decidir que ese es un mecanismo de sobrevivir de ahí en adelante. Y definitivamente el tema de cubrirnos como empresas puede hacerse una similitud a cómo nos cubrimos en nuestros hogares. Cuando tú tienes tu apartamento, tu casa, lo primero que haces es colocarle una chapa a la puerta. Ya después de que eso sucede, entonces hagamos de cuenta que ese es el firewall que colocaban las empresas. Después de que eso sucede y el delincuente sabe que ya tienes una chapa, pues entonces dice, no me voy a subir por la ventana. Entonces dices, ok, coloco una reja. Y después de que ya sabe que puedes, que tienes una reja también, entonces el ciberdelincuente dice, me voy a pasar por el techo. Entonces tú dices, no, entonces voy a colocar una alarma de sensor de movimiento. Exactamente lo mismo nos pasa cuando estamos buscando cubrirnos como empresas. Entonces empezamos con el firewall, que como muy bien lo describías, es lo que protege esas paredes de la información de la empresa, y ahora el ciberdelincuente dice, bueno, ya que eso está también protegido, voy a entrar por otro lugar, por el usuario. Entonces, ¿cómo entro atacando las empresas? A través del usuario. Y entonces eso es lo que le queda mucho más fácil en este momento, cómo le suplanto el correo electrónico, cómo entro a través de los mensajes de SMS falsos, cómo entro a través del envío de mensajes de texto que pueden generar una suplantación equivocada de las empresas. Y ahí es donde las soluciones de biometría basadas en inteligencia artificial y desarrolladas con tecnologías tipo blockchain, que son absolutamente inhackeables, pueden generar un valor real. Y ahí volvemos entonces un poco al ejemplo del que te daba en la casa. Antes empezamos a protegernos con huella digital, luego dijimos, ok, vamos a incorporar también la biometría facial. Y ahora la pregunta es, ¿debemos incorporar otras biometrías que nos blinden más? Sí, debemos incorporar otras biometrías. Entonces ya tenemos la biometría dactilar, la biometría facial. Hay que empezar a incorporar la biometría de voz y la biometría comportamental, que es esa que me dice cómo me comporto yo en mi dispositivo digital, en el celular, en la tablet, en el computador, y cómo puedo cubrir de mejor manera esa población, esa base social que tiene menos capacidad económica y por ende menos acceso a tecnologías sofisticadas, en donde una biometría facial no es tan sencilla de llevar a cabo porque pues su celular no es de alta tecnología. ¿Y por qué la importancia de esa base social? Imagínate que, Fernando, que está comprobado que la mayor cantidad de fraudes en el sistema financiero se hacen en cantidades de monto muy bajo, sí, porque ahí la gente no se da cuenta que le hacen falta 20.000, 50.000, 100.000 pesos. No lo percibe tanto, digamos. No lo percibe con tanta facilidad, y ahí es donde se empieza a perder más el dinero. Los grandes robos millonarios salen de la suma de los pequeños robos. Entonces ahí poder cubrir esa base social que tiene acceso a de manera limitada a una tecnología sofisticada con la biometría de voz, o inclusive cuando estás hablando de la pirámide poblacional, las personas de mayor edad a las que les cuesta trabajo utilizar la tecnología, también las empiezas a cubrir con biometría de voz, estás eliminando y disminuyendo los niveles de riesgos, los niveles de fraude. Vuelvo y te repito, esto es como cuando tú le empiezas a meter más chapas a tu casa o más sistemas de seguridad a tu casa. Aquí hay que meterle más sistemas de seguridad al usuario para protegerlo mejor. Bueno, yo la escucho, Liliana, y de verdad es que uno queda un poco asombrado, ¿no? Porque para muchas personas aún es una novedad escuchar el término biometría facial o biometría, dactilar. Eso ya lleva un poco más de tiempo, pero el escuchar hablar de biometría comportamental, no, yo creo que esto ya está mucho más avanzado. Yo le pido que tengamos esa idea ahí muy clara, muy pendiente, porque es que yo también me ponía, claro, en el lugar del usuario, del consumidor, y es que a quién no le ha pasado. De hecho, yo estoy aquí revisando los mensajes de texto que me llegan al celular, ¿no? Hay una carpeta que yo tengo ahí de spam, donde uno va clasificando, ya después se van de manera automática, donde a uno le llegan mensajes, ¿no? Que de repente se le bloqueó la clave dinámica del banco, haga clic aquí para desbloquearla, que tiene un crédito preaprobado, ¿no? Y uno va a mirar los números comenzando por ahí, y pues son números de 10 dígitos, ¿no? Y entonces, ¿qué entidad le envía a uno un mensaje de texto con un número de 10 dígitos? Eso no pasa, ¿no? Comenzando por ahí. Y es lo que decía hace un momento Liliana, de que el ciberdelincuente o el atacante que está del otro lado, pues comienza a atacar es al usuario.
usuario. Y aquí la responsabilidad que tenemos nosotros como empresas, sea la que sea, una del sector financiero o una de tecnología, de empezar a educar a los usuarios a ser sensibles con la información que reciben y con la información que manejan. Tú acabas de dar el mejor ejemplo, una línea de celular de 10 dígitos, pero perdón, eso no existe y la gente reacciona de manera inmediata a decir, sí, listo, me voy a conectar porque me gané 5 millones de pesos en no sé qué banco, y eso no es cierto. Ahí lo que te están robando es información. Claro. Pero no hay la sensibilidad a, por ejemplo, cuando te llega un mensaje de texto y te dice conéctese ya a la página de X aerolínea porque te ganaste unos tiquetes, tú le das doble clic y si tú le das doble clic a esa página, entras a la página de la aerolínea que te están mencionando y jurarías que es pero igualito, la realidad claro. Es que no, y no leíste rápidamente. Si la aerolínea se llama no sé, Aviancola, y lo lees muy bien, no decía Aviancola, dice Aviancolas. Y ahí es donde te das cuenta que de verdad te están haciendo un fraude y te están mandando una página falsa. Pero le falta la educación al usuario de tener esa sensibilidad de validar que a donde está entrando o la información que le están enviando corresponde a números o a páginas que realmente son falsas. No, y es donde, por supuesto, el tema de educación se vuelve muy importante. Aquí nosotros de manera muy constante en los micrófonos de Blue 4.0 procuramos pues hablarle a las personas para que cada vez tengan mucho más cuidado con ese tipo de mensajes, que realmente se alarmen y entiendan que pues al momento de hacerle clic está en juego sus datos, está en juego su dinero, está en juego la identidad digital que ha construido, ¿no? Oye, que muy seguramente muy bien ha construido y que se puede ver amenazada por sencillamente darle un clic. Es que esto es impresionante. Y aquí una obligación que tenemos de las dos partes. Las empresas a educar a los usuarios y los usuarios exigirles a las empresas que nos den medios más seguros de comunicación y de validación. Mira, por ejemplo, en las empresas de transporte, no demos nombres, los riesgos tan grandes que tienes por suplantación de los conductores. Yo como usuario, ¿cómo estoy segura que ese conductor que me están mandando es el que me aprobó, el que yo acepté en un movimiento de una carrera de un sitio a otro? Ahí también es que no es solo el sector financiero. Obvio, el sector financiero tiene un nivel de fraude muchísimo más alto, pero el riesgo para mí como persona está en todos los frentes económicos en los que me enfrento día a día. Eso que usted menciona, Liliana, la verdad es que me causa mucha gracia porque pues he visto recientemente que algunas plataformas de transporte solo hasta día de hoy han tomado algunas medidas como, por ejemplo, prohibir prohibir, es la palabra, que usuarios, es decir, tanto personas que buscan servicios como los propios conductores, pues tengan seudónimos. O sea, hasta ahora lo están prohibiendo, que tenga seudónimo. ¿Y qué es un seudónimo? Pues un nombre que no corresponde con su documento oficial, ¿no? Y que está empezando a ser una línea de entrada al fraude, porque nadie va a saber quién es Pepito, el que está detrás realmente de ese seudónimo. Pues de repente se encuentra, no sé, usted con un Spider-Man. Sí, así es. La Mujer Maravilla, Spider-Man, Batman te va a recoger. Sí. ¿De verdad? No, esto es una locura, pero bueno, quiero pues que retomemos un poco lo que hablábamos hace un momento, Liliana, y es acerca de la biometría comportamental. Claro, ya habíamos escuchado pues términos asociados a la biometría de voz, el hecho de que pues se pueda o haya una autenticación de forma o a través de la voz más bien, pero ¿cómo es esto de la biometría comportacional? ¿Cómo la inteligencia artificial puede leer el comportamiento que uno como persona tiene? ¿Esto también es exclusivo, comenzando por ahí? No es exclusivo. Es decir, para cada persona. Bueno, ok, obvio. Como te decía, en el tema biométrico, cuando se crea la identidad digital, son todos esos rasgos que son absolutamente inhackeables, que no se pueden copiar. Entonces, en la biometría comportamental está cómo me comporto yo en mi celular. Si yo en el celular solamente utilizo el dedo pulgar para escribir, o escribo siempre con letras, o escribo con la forma que hoy utilizan mucho los jóvenes de arrastrar sobre la pantalla para conseguir las palabras
palabras que quieren escribir. Si utilizan dos manos, si utilizan una mano, si utilizan un dedo, el índice, el de la mano derecha, el de la mano izquierda. Y si luego te vas a la tablet, cómo te comportas en la tablet digitalmente hablando. Y si luego te vas al computador, cómo te comportas, si eres diestro, si eres zurdo, si utilizas el mouse, si no utilizas el mouse. E inclusive llegar a detalles como a qué horas te conectas con el banco. Si van a mirar Liliana Carreño al banco, pues en el día creo que no tiene mucho espacio para conectarse. Entonces el comportamiento de Liliana para conectarse al banco es a qué hora realmente se está conectando ella. Y todo eso suma para generar una identidad única. Ese comportamiento digital, esa biometría de voz, esa biometría facial, esa biometría documental, dactilar y además una biometría que me parece súper relevante, que es la biometría de vida. Que es aquella que no es suficiente con que tú le hagas una biometría facial y sepas por la fisionomía del rostro de la persona donde tiene, no sé, las cejas, la nariz, los ojos, la boca, sino si la expresión de esa persona es la expresión natural. Y ahí es una biometría de vida. Entonces, por el movimiento de los ojos o por la expresión de su rostro, yo puedo saber si la persona está drogada, si está coaccionada, si está amenazada y tomar una decisión mucho más inteligente de la acción a tomar con la petición que está haciendo la persona. Y lo mismo puedes hacer con la biometría de voz. Yo cuando genero el hash de la biometría de voz de una persona, estoy generando un hash con características propias de la voz de la persona, la frecuencia, la modulación, el tono, el timbre. Y si quiero hacerle prueba de vida a la voz de la persona, puedo validar si la persona está con la voz temblorosa, si está con la voz drogada, cómo tiene la voz y decir, ok, voy a tomar una acción distinta también. Es la suma de todo lo que al final me crea esa huella única e inhackeable, donde nadie va a poder atravesar sobre mi identidad digital propia. Esto va mucho más allá entonces, porque claro, en algún momento le escuchaba a alguien decir, no, yo no tengo el reconocimiento facial activado en mi celular porque pues en caso de que me roben y me pidan, no sé, o me coaccionen para realizar determinada operación, pues eso es un objeto de vulnerabilidad. Y decía yo, pues claro, tiene en algo de razón puede tener, pero entonces este tipo de tecnología le permitiría entonces pues al mismo sistema reconocer cuando es una acción natural. Es que esto es lo que me parece realmente asombroso. Y claro, en ese sentido pues se sigue blindando y guardando la identidad, porque pues detecta que está coaccionado, que está bajo presión o que no está siendo natural, y ahí genera la alerta y creo yo pues bloqueará la intención que sea que vaya a realizar o que esté solicitando realizar. Así es. Esto es la biometría comportamental. La biometría de vida sumada a la biometría comportamental, okay. de voz claro, y de facial. La biometría de vida es la validación de todas las anteriores. Es la suma de todas las anteriores con el estado de ánimo real de la persona, el estado de vida real de la persona. Y la comportamental es la que tiene la capacidad de interpretar el comportamiento digital de la persona. Claro, los momentos en los que interactúa, de qué forma interactúa. ¿Cómo lo hace? De acuerdo. No, pues yo creo que hemos tenido sin duda pues lecciones muy valiosas para saber cómo blindarnos también como usuario y para entender hacia qué punto está encaminada la tecnología y ver que pues si bien las vulneraciones pues existen y están latentes, claro, el desconfiar, el estar muy atentos, el tener pues el radar prendido para evitar caer en ese tipo de engaños siempre será un buen primer blindaje, pero también entrega de cierta manera un parte de tranquilidad, de entendimiento, saber que las empresas están haciendo lo propio para evitar que sus usuarios pues caigan en estas vulneraciones, ¿no? Que yo creo que en últimas es lo importante, es entender que cuando yo le entrego los datos a una empresa o a cierta persona, pues yo confío en que esa persona los va a proteger. Así es, Fernando, así es. Pero aquí la importancia de que adoptemos todas estas tecnologías de manera temprana y no después de que los niveles de fraude han subido a niveles que ya sean inmanejables. Yo siempre he pensado que nosotros desafortunadamente como colombianos tenemos una filosofía muy de seguidores más que de innovadores, y eso hace que seamos más vulnerables porque nos convertimos en un mercado que se demora en adoptar las tecnologías
que generan los beneficios de protección y obviamente le damos el espacio a los ciberataques y a los ciberdelincuentes. Pero de alguna manera me gusta que lo diga, Liliana, porque entiendo que usted tiene una mirada un poco más allá, ¿no? Y dice, vamos a dejar de ser seguidores y vamos también a comenzar a actuar, porque yo creo que tenemos todas las capacidades para hacerlo. Somos mejor que muchos, Fernando, definitivamente. Somos colombianos. Estoy de acuerdo. Pues Liliana, gracias por estos minutos que nos ha regalado aquí para los micrófonos. Bueno, pues es Liliana Carreño, la CEO de Accede. Regresamos en minutos. Estás en Blue 4.0.